Francisco I. Madero durante su vida desarrolló diversas actividades. Fue un hombre muy inquieto, cuya vida terminó siendo sacrificada en aras del ideal de la democracia. Durante su vida en San Pedro de las Colonias, don Francisco I. Madero se dio cuenta de las terribles condiciones en que vivían los peones de las haciendas y cómo el régimen porfirista favorecía solo a algunos. Ante esta situación, Madero empezó a forjarse la idea de que este país necesitaba cambiar, que se debían respetar las leyes y que principalmente los mexicanos tenían que recuperar su derecho a elegir ellos mismos a sus gobernantes. Fue así como el agricultor parrense radicado en San Pedro inició la formación primero de un movimiento democratizador, el cual fue concebido para concretarse a partir de una primera etapa local, para después convertirse en un movimiento de carácter nacional. Primero Madero forma un club político en San Pedro de las Colonias, el Club Democrático Benito Juárez, en el cual se integran algunos de sus compañeros de la logia masónica Mariano Escobedo. Fue iniciado en los ritos de esa fraternidad y algunos otros ciudadanos radicados por esos años en San Pedro, y Madero advierte que ese club necesita de algún medio para difundir sus ideas. En esos años, el único medio masivo de comunicación era el periódico, por lo cual, en una primera instancia, don Francisco intentó divulgar sus ideas a través de algunos diarios que circulaban en el país a principios del siglo pasado, pero la censura porfirista lo impedía. Luego tuvo contacto con los hermanos Flores Magón, quienes formaban parte de un movimiento de corte anarcosindicalista que protestaba contra el régimen del dictador oaxaqueño. Madero traba amistad y correspondencia con Ricardo Flores Magón, pues en un principio simpatizó con las ideas de este, pero lo radical de esas ideas hace que Madero se aleje de ellos. Los anarquistas pretendían crear un nuevo orden social, destruir el Estado burgués capitalista como lo concebían en ese tiempo, y crear una sociedad donde el proletariado fuera el que gobernara y que se destruyeran los conceptos de propiedad privada. Entre otras cosas, en esos años, se dice, el mismo Madero llegó a apoyar económicamente a los Flores Magón para la publicación de su periódico Regeneración. Ya con su movimiento en marcha, Madero decide a fines de 1904 publicar su propio periódico, El Demócrata, el cual, según algunos autores, sale a la luz pública el 21 de octubre del año 1904. Francisco I. Madero dedica su libro La sucesión presidencial en 1910 a los héroes de la patria, a los buenos mexicanos y a los periodistas independientes. De hecho, sin lugar a dudas, deja ver la importancia que le daba el apóstol de la democracia a los periódicos y más aún a los que no respondían a alguna línea editorial dictada desde la misma cima del régimen porfirista. El periódico El Demócrata circula al principio como semanario, luego aparece en forma intermitente y deja de publicarse en 1909. Este periódico se imprimía en la casa de don Francisco I. Madero y nació, como se mencionó, para ser el órgano oficial de difusión del Club Democrático Benito Juárez. En él colaboraban los primeros seguidores de don Francisco, como el profesor Gabriel Calzada, quien en distintas épocas aparecía como director general de la publicación, y don Francisco como jefe de redacción. Asimismo, en el periódico se publicaban colaboraciones de los miembros del Club Democrático Benito Juárez. Entre ellos, obviamente, estaba don Francisco I. Madero como presidente del club, don José María Hernández como vicepresidente, Indalecio de la Peña era el secretario, Eligio Sánchez era el tesorero, Francisco Durán era el primer vocal y Alfonso Madero el segundo vocal, y como tercer vocal estaba don Catarino Benavides. Todos ellos en alguna ocasión llegaron a colaborar de cierta manera.
en la publicación del periódico El Demócrata. En aquellos años en nuestro país, la prensa estaba prácticamente controlada por el régimen porfirista, quien, como sucede hasta estos tiempos en algunos estados, el gobierno subvencionaba a los medios que le eran afines y a los que ejercían una crítica seria los marginaba de cualquier compra de publicidad. En México, entonces existían varios periódicos de circulación nacional, como El Imparcial, El Diario del Hogar, El Diario, El Mundo, La Patria, El Popular, México Nuevo. Entre otros estaban 2 diarios católicos, La Voz de México, El País y El Tiempo. En los estados también existía una industria editorial muy activa, aunque la mayoría de los periódicos, ya fueran diarios o semanarios, eran claramente progobernistas, como fue el caso de El Imparcial. En Coahuila circulaban varios medios, la mayoría obviamente apoyaban al régimen del dictador. En San Pedro de las Colonias, a fines del siglo XIX y a principios del siglo pasado, circulaban varios medios de comunicación impresos, como La Aurora Escolar, la revista cultural fundada y publicada por Manuel Musquiz Blanco en 1906. La entonces Villa tenía mucha actividad económica y obviamente también política. Así se publicaban periódicos como El Demócrata, el cual cuestionaba el régimen porfirista y exigía la democratización del país por las vías institucionales y pacíficas. También había periódicos que apoyaban al dictador Porfirio Díaz, como el semanario El Elector, publicado en 1909 por don Antonio de Curtis, y había otros como El Eco de la Laguna, que apoyaban al general Bernardo Reyes, gobernador militar del noreste de la República, quien dentro del círculo porfirista siempre aspiró a suceder en el cargo al veterano dictador. El Elector era una publicación propiedad del licenciado Miguel Cárdenas y empezó a circular en 1905, aquí en San Pedro de las Colonias. También existieron en esa época prerevolucionaria otros periódicos como El Mensajero, editado por el señor José T. Viesca y en el que aparecían como redactor responsable el profesor Francisco Carreño y como administrador Luis Medina. Este periódico circulaba en 1908. Y ya en 1911 apareció un periódico llamado Argos, el cual era dirigido por Alfredo Breceda y Ernesto Meade Fierro, quienes fueron los primeros seguidores de Madero y quienes después participaron en distintos hechos de la Revolución Mexicana. Breceda fue secretario de Venustiano Carranza y Ernesto Meade, originario de San Pedro, fue de los diputados constituyentes en 1917. El periódico El Demócrata circulaba como semanario y se distribuía por todo el país por medio de suscripciones. Don Francisco había trabado relación con muchos grupos de mexicanos que deseaban un cambio democrático en el país y que pedían que terminara la dictadura del oaxaqueño. Don Francisco escribía en El Demócrata 2 columnas, a veces firmadas, con seudónimos o de plano sin ninguna firma. En ellas, como lo hizo posteriormente en su libro, don Francisco hablaba de la necesidad de llevar al país a la democracia, de volver al espíritu de la Constitución del 57 y describía cómo el papel de don Porfirio Díaz en la historia ya se había cumplido.
Decía, como lo mencionó después en su libro La sucesión presidencial en 1910, que el general debía personalmente propiciar el cambio democrático para retirarse con prestigio de la presidencia de la República. En el Demócrata, don Francisco hablaba de temas locales. En aquellos años, el candidato del grupo de los reyistas a la gubernatura era don Venustiano Carranza, quien, al igual que el general Bernardo Reyes, llevaba toda su vida esperando la oportunidad de ser gobernador del estado. Pero don Venustiano siempre despertó la desconfianza del dictador, por lo que eso no fue posible que don Venustiano fuera gobernador con la bendición de don Porfirio. Don Francisco logra tener contacto con el grupo de los reyistas de Coahuila que apoyaba a Carranza, y se va forjando una alianza. Aún durante mucho tiempo, don Venustiano procuró que ésta fuera muy discreta, pues se asegura que nunca perdió la esperanza de que don Porfirio le diera su bendición para convertirse en gobernador. Antes de las elecciones de 1910, don Porfirio quitó de en medio de la lucha por la sucesión a Bernardo Reyes, mandándolo a Europa con una supuesta beca, y fue solo entonces cuando muchos reyistas como don Venustiano decidieron unirse ya de lleno al proyecto maderista. En el Demócrata se hablaba de los hechos políticos del estado y se citaba el caso del movimiento antigalanista, que había derrocado al corrupto exgobernador Garza Galán, y como los coahuilenses debían organizarse ahora para derrocar al régimen opresor, el periódico, al representar un movimiento contrario al régimen, obviamente circuló muchas veces en la clandestinidad, cosa que ha ocurrido muchas veces en la historia de la prensa nacional. El primer medio impreso que circuló en nuestro país fue la hoja volante El Mercurio, que editara Carlos de Sigüenza y Góngora en 1693. Luego, en 1722 se publicó en nuestro país La Gaceta de México, que circuló de enero a junio de ese año, y era publicada por el clérigo Ignacio de Castorena y Ursúa. Luego aparecieron esporádicamente muchas otras gacetas. A finales de la era colonial se dieron los primeros medios críticos, y fue en la época de las luchas de independencia en la que aparecieron varios periódicos. En 1807 aparece el Jornal Económico y Mercantil, que se publica en Veracruz, y el 21 de diciembre de 1810 aparece en Guadalajara, Jalisco, El Despertador Americano, que era publicado por Francisco Severo Maldonado. Este periódico apoyaba a los insurgentes que eran encabezados todavía entonces por el padre Hidalgo. Después se publicaría en 1812 El Pensador Americano, de Joaquín Fernández de Lizardi. En este periódico se defienden las ideas liberales. Por esos años aparecen los periódicos El Sud, que era editado por órdenes de don José María Morelos, El Correo del Sur, de José Manuel Herrera, El Aristraco Universal, de Lorenzo Zavala, y El Ilustrador Nacional, que era publicado por el doctor José María Cos. Todos estos medios apoyaban la causa de la independencia de nuestro país. Para los primeros años de la consumación de la independencia de España, aparecen más periódicos por toda la República y Centroamérica, y ya desde entonces que cuando eran favorables a los regímenes eran periódicos, y cuando eran críticos
eran llamados por los oficialistas pasquines. En esos primeros y caóticos años de la independencia nacional, la prensa fue evolucionando. Ya para la década de 1840 aparecen los periódicos El Ateneo Mexicano, El Siglo XIX, El Monitor Republicano. En estos medios difundieron sus ideas liberales don Guillermo Prieto, Francisco Zarco y don Andrés Quintana Roo. Curiosamente, a pesar del tremendo número de personas que no sabían leer en México, las ideas difundidas en esos primeros periódicos se difundían a partir de lo que se imprimía por medio del boca en boca, pues la gente transmitía oralmente lo que se le decía que se publicaba en los periódicos. En las luchas de reforma y de intervención, la prensa liberal también jugó un papel fundamental. Las ideas de los republicanos liberales mexicanos que apoyaron a Juárez se transmitían a través de periódicos como La Independencia Mexicana, El Cura de Tamajón, El Monarca de San Luis Potosí, La Opinión de Sinaloa y La Insurrección, que se publicó en Sonora. Por el lado de los conservadores y simpatizantes de Maximiliano, también se publicaron periódicos que defendían sus ideas, como el periódico La Prensa y El Pájaro Verde. Ambos se editaban en la capital de la República. Al triunfo de la República con Benito Juárez en el poder, la libertad de prensa tuvo una época dorada. Se respetó esta libertad consagrada en la Constitución del 57, inclusive se puede decir que hasta se abusó de la misma, pues muchos medios fueron usados para atacar y difamar a los políticos del bando contrario. Luego, Benito Juárez murió. Llega al poder Sebastián Lerdo de Tejada y después don Porfirio Díaz lo derroca. Y con su llegada al poder se inicia un periodo en el cual la prensa libre es reprimida o comprada mediante subsidios del gobierno, que de esta manera buscaba que no se hablara mal del mismo. A pesar de la represión en esos años aparecen periódicos como El Hijo del Aguizote, inspirado en El Aguizote, un periódico satírico que fundara don Vicente Riva Palacios en 1865. El Hijo del Aguizote apareció 10 años después. En 1871 aparece El Socialista, publicado por Juan Mata Rivera, el cual se convirtió en el órgano oficial del Gran Círculo Obrero. En este periódico se publicó, por cierto, el Manifiesto Comunista de Carlos Marx en 1884. En esos años, la censura ya se había oficializado y muchos periodistas fueron reprimidos. Por ese tiempo, aparecen periódicos como El Diario del Hogar, de Filomeno Mata, en el que se expresaron algunos liberales de ese tiempo. En 1896 aparece El Imparcial, primer periódico en México con rotativa y una estructura más formal del periodismo comercial moderno. Era de tendencia claramente oficialista. Se publicó hasta 1916 y en 1900 surge el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, el cual fue el órgano de difusión de los anarquistas mexicanos. Este periódico siguió apareciendo en sus distintas épocas hasta 1918. El ejercicio del periodismo desde esos años obviamente ha sido un oficio riesgoso, como lo es hasta nuestros días, y quienes como Madero lo ejercieron con absoluta libertad, sin ponerse más censuras que la propia conciencia, siempre han corrido graves riesgos. Las revoluciones, comenta don Manuel Cavazos, muchas veces, citando a José Martín, tienen caminos de papel. Y a través de la historia, los movimientos revolucionarios de todo el mundo han tenido sus publicaciones de circulación clandestina. En el caso del maderismo, El Demócrata fue su medio impreso para divulgar las ideas de ese movimiento que fue creciendo
como crecía cada día en esos años la inconformidad de los mexicanos contra la dictadura de Porfirio Díaz. También por esos años, en San Pedro de las Colonias, don Francisco I. Madero publicaba su periódico satírico, el cual se llamaba El Mosco, en el cual se hacían críticas muy mordaces y burlonas contra Porfirio Díaz y sus científicos, así como se tocaban asuntos locales y regionales. Como mencionábamos, Madero le daba mucha importancia a la difusión impresa de todas sus ideas, y llegó inclusive a patrocinar y escribir en una publicación de corte esotérica, la cual se denominaba La Luz Astral, y que era el órgano oficial de la difusión del club espiritista que fundara el mismo Madero en San Pedro. Esta publicación se distribuía entre los grupos espiritistas de Coahuila y todo México, y que su existencia deja ver cómo Madero exploró los caminos del periodismo en varios aspectos. Sin lugar a duda, Madero es un personaje fascinante y lleno de matices. Fue un hombre muy inquieto, quien aquí en San Pedro, aparte de iniciar el movimiento político que inició como local y terminó siendo un movimiento nacional, don Francisco hizo muchas otras cosas más en este pueblo. Inclusive, llegó a inventar máquinas y a perfeccionar técnicas para la producción de mejor algodón. Fue homeópata, impulsó la formación de un sindicato de usuarios del río de las Nazas en la parte baja de la laguna, fundó escuelas, orfanatos y ejerció una de las tareas más importantes del mundo moderno. Ejerció el periodismo sin ninguna censura, inclusive durante su presidencia permitió la libertad de expresión como quizá nunca se ha ejercido en nuestro país. Permitió tanto la libertad de expresión que muchos medios impresos se convirtieron en su peor enemigo, pues con su llegada al poder se acabaron los chayotes, y esos medios que fueron desmordazados fueron comprados por los porfiristas y los reaccionarios que los usaron para criticar y atacar fuertemente al presidente Madero, quien, contrariamente a lo que pudo hacer, los dejó en absoluta libertad de expresar lo que quisieran, inclusive burlas contra su persona. Al final de cuentas, los enemigos de la libertad y la democracia lograron su objetivo, y Madero terminó siendo ejecutado por un coronel de los rurales llamado Francisco Cárdenas, la noche del 22 de marzo de 1913. Y a la mañana siguiente, para vergüenza de la historia de la prensa nacional, en El Imparcial se publicó que Madero había muerto durante un ataque de un grupo de simpatizantes maderistas que pretendían rescatarlo, tratando de distorsionar la verdad de los hechos, pero la verdad siempre sale a flote, y otros medios impresos terminaron publicando la triste verdad. Madero había sido cobardemente asesinado. La revolución que inició este hombre tomó entonces caminos muy diversos, y su obra inspirada en los llamados de los espíritus o en la razón de las ideas, al final de cuentas, trascendió, y México entró años después a una etapa de consolidación de las ideas revolucionarias. México, después de Madero, ya no fue el mismo. Luego pasó el tiempo y ocurrieron muchas cosas, y han aparecido en San Pedro de las Colonias muchos medios impresos. La necesidad que tiene un pueblo como el nuestro de contar con medios veraces y objetivos quedó plasmada en la historia con la aparición en San Pedro del Demócrata, publicado por don Francisco I. Madero. El Demócrata fue el periódico de los demócratas mexicanos que encabezó don Francisco I. Madero y que dieron pie a la Revolución Mexicana. ¡Viva Madero!